Hi, good morning. Good morning. Just checking out. All right. Thank you so much. Thank you. 144. All right. Thank you. Bye. Thank you. Se me demoró un poco la salida porque al momento de salir me di cuenta que tenía la cadena otra vez hecha un desastre. Acabo de cruzar el límite de estado entre Arizona y California y gané una hora porque aquí estoy con Pacific Time, así que son las 8 de la mañana. Para desayunar, bueno, a comerme un sándwich. Lo que sí me tomo mi litro de Coca-Cola mañanero, que me hidrata y me da mucha energía para seguir. Estoy a 160, un poquito menos, 150 kilómetros de Palm Springs, que es la entrada del Joshua Tree National Park, y voy a llegar hasta ahí. Se supone que no voy a pagar entrada porque tengo el pase que me ha funcionado muy bien el anual de todos los parques nacionales. Este va a ser el cuarto que visito. Así que vamos a ver si lo puedo cruzar y de ahí para México, a ver si llegamos hoy. Ya estoy en 29 Palms, ya cargué gasolina. Este es el punto de entrada para el Joshua Tree National Park, el último parque nacional que voy a visitar en Estados Unidos, y es el quinto. Visité Teton, Yellowstone, Glacier, Grand Canyon y este. Cartel de entrada del Parque Nacional, como lo dicen casi todos los parques, casi todos. Vamos a caminar un poquito a ver qué encontramos. Qué bonito esto, ¿eh? Lástima que con botas se pone un poco difícil para caminar.
cantidad que hay. Son como prehistóricas, pero sí tienen corteza de árbol, ¿eh? Es como raro. Tienen corteza de árbol, pero ramas de cactus. Divertido. Muy buenas estos Joshua Trees, ¿eh? Muy buenas. Es increíble cómo pasan de ser un tronco como de cualquier árbol, ¿eh? A cactus. Es como una mezcla de los dos. Voy a seguir adentrándome un poquito más, porque este camino que estoy haciendo no es hacia el sur, es hacia el oeste. Y sí, tenía razón el chico que me explicó que hay mucho más concentración que por el camino que yo iba. Así que voy a adentrarme un poco más antes de pegar la vuelta y a seguir. Okay, I'm just sí. making it up as I go along. I don't know where I'm heading. I recommend you walk up Yeah, to the stone. There is a nice walk there. cool. Very safe. Thanks, man. Likewise. Otra caminata más. Casi me voy a la mierda. Vamos. Es duro para los saltos con las botas. Quería ver esto que me pareció. Gente acampando acá, exactamente. Eso es lo que me pareció. Está bueno. Para acampar está bueno. Acá era donde pensaba acampar yo, pero siendo las, no sé, la 1 deben ser, temprano. Yo creo que debo estar a 3 horas, 4 de la frontera, así que yo creo que conviene darle un poco más. En el Joshua Tree National Park, pero ya salí del camino principal, del loop principal del parque, y cada vez hay menos Joshua Trees básicamente. Ahora sí voy camino hacia el sur, a ver si puedo alcanzar la frontera hoy. Hacia ese desierto vamos. Wow, increíble esto, ¿eh? Encontré este lugar donde hay una especie de cactus raro. No son de los árboles que estábamos viendo, son distintos. Bueno, no soy experto en el tema, pero se ven completamente distintos. Y son hermosos, la verdad. Muy bonitos. Bueno, ahora sí, continuamos hacia el desierto. Este es el desierto que tengo que cruzar, Basin no sé cuánto se llama. Es la parte sur del Joshua Tree National Park. La particularidad que tiene el parque nacional es que tiene 3.000, creo que son 3.000 pies de diferencia de altura entre la parte alta y la parte baja. La parte alta es donde crecen los árboles estos, que estuvimos viendo hace un ratito, y la parte baja es este desierto, que no sé si se ve en la cámara, pero es impresionante, la verdad.
es enorme y está rodeado por estas montañas y ahí sí que no crece absolutamente nada. La vegetación es muy básica, muy bajita. ¡Wow! Cierto. No crece nada. Durísimo el calor. Durísimo. No sé cómo la gente puede vivir acá. Listo. Ya tengo mi sello en el pasaporte. Puedo seguir adelante. Ya estoy en México, donde los metros son metros, los kilómetros son kilómetros, los litros son litros. Y hay gente en la gasolinera que carga la gasolina por ti y no tienes que renegar con las bombas esas gringas poniéndole la tarjeta de crédito.